Psique y Eros. Aquí, respecto al video que hice antes de el nacimiento de Eros, hablando sobre la, el origen de Eros a partir de pobreza y poros, sino de Afrodita, como hijo de Afrodita. Entonces, bueno, cuenta la leyenda que había una mujer muy hermosa, la hija menor de un hombre muy rico, Psique, y era admirada por todos los hombres. Y cuando esto llega a oídos de Afrodita, le parece terrible, ¿no? No podía creer que hubiera una mujer, una mortal, que pudiera entrar en competencia con ella o incluso quizás ser más bella que ella, ¿no? Era Afrodita. Celosa, eh, llama a su hijo Eros y le pide que haga que Psique se enamore de un monstruo, de un hombre horrible, para vengarse, ¿no? De que con toda esta belleza, con quien tuviera que estar siempre, ¿no? Condenada sea con un monstruo. Así, Eros, buen hijo, cumpliendo el capricho de la mamá, va y busca a Psique y la rapta en la noche. Pero al verla, él también queda enamorado de ella. Y bueno, aquí hay varias versiones, pero queda enamorado de ella. Y la lleva a una montaña y la mete en una cueva. Y como está enamorado de ella, todas las noches va y hace amor con ella. Al punto que con el paso, bueno, los padres están apesadumbrados porque cómo es posible que su hija tan hermosa haya terminado con un monstruo raptada, ¿no? Ahí metida en una cueva. Eh, y entonces, sí que con el pasar del tiempo se enamora de este hombre que es tierno y es dulce, aunque no sabe ni cómo es, ¿no? Porque siempre está de noche. Un día la visitan sus hermanas celosas y le dicen que el hombre con el que está es un monstruo, en realidad. Es un ser horrible. Ella no le cabe en la cabeza esto porque ante el amor que ella siente, ¿no? Porque Eros obviamente la enamoró. Eh, que sea un ser horrible, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, bueno, una noche eh, ella, después de hacer el amor con él y él quedar dormido, toma una vela y lo alumbra para ver al monstruo, ¿no? A ver si esto es verdad. Le come la curiosidad como buena mujer. Entonces se acerca y ve que es hermoso, ¿no? Y cuando lo está viendo, una pequeña gota de cera cae en el hombro de Eros y lo despierta. Y cuando él se da cuenta, ¿no? De lo que ha hecho, así que huye y la abandona. Así que, apesadumbrada por todo esto, dolida, vaga, ¿no? Vaga por el mundo buscándolo, porque lo extraña. Y pasa penurias y tristezas. Y va desesperada, sin razón, hasta que se encuentra con Afrodita y le dice, no, lo que necesita Eros. Y Afrodita está feliz, ¿no? Feliz de verla sufrir. Y entonces la tiene en su casa, ¿no? Con la promesa de que si un día va a hacer que se reencuentre con él. Y la tiene haciendo las labores más pesadas y difíciles y dolorosas. Y Eros, cuando se da cuenta de esto,
se compadece, ¿no? de Psique y aboga por ella ante su madre y le dice que en realidad es amor verdadero el que se tiene. Y Afrodita consciente y se dice que viven felices para siempre. Cosa que no creo. Pero así cuenta la historia. Hay varias versiones igual, ¿no? Unos dicen que cuando va a lanzar la flecha Eros para que se enamore sí que del monstruo, se pica con la misma flecha y por eso queda enamorado, etcétera. No, hay varias versiones, pero en resumen es así.